Bueno, muy buenos días. Vamos a poner el grabador, ¿sí? Para grabar la charla. A ver, está trabado, me parece. A ver, vamos a poner el grabador. Ahí está. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por venir a esta charla. ¿Se escucha bien ahí del otro lado? Dígame que sí, por favor. ¿Se escucha bien? Buenas tardes. Vamos a empezar a poner la presentación que vamos a ver hoy, con la que vamos a trabajar. Muy buenos días para Aixa, Cristina, Gaby, Néstor. Muchas gracias por venir, por participar de esta charla. Esta charla ya es la tercera vez que la damos en este año. Para mucha gente que no pudo participar anteriormente, ya que es una charla muy importante para ver el tema emocional, el tema de las enfermedades, su relación con la bioenergía. Así que muchísimas gracias, vamos a agradecer al Padre Madre Vida, a los espíritus que están acá escuchándonos, sí, que están participando también, a nuestros familiares, a todos los hermanos de luz, carnales que están y que nos apoyan cada día y que nos escuchan, que nos brindan el amor, nos brindan paz, y a los que no lo hacen también, porque cada uno creo que tiene su percepción de las cosas y su nivel evolutivo. Por eso yo siempre digo que hay que aceptar y amar a todos por igual. Es el principio de la iluminación, ¿sí? Si aceptamos y amamos a todos por igual, entonces no vamos a tener problemas jamás. El problema se genera desde el ego, ¿sí? ¿Y qué es el ego? Muy bien, Aiza. Saludos a tu hija Natalie. Bueno, espero que les sirva de algo, que los ayude a crecer un poquito y que estas charlas también los ayude a reflexionar y ver a dónde se están equivocando, como me equivoco yo, por supuesto. Acá nadie se salva, todos tenemos ego. Así que nos ayude un poco más a crecer, ¿sí? Porque acá todos somos alumnos en definitiva y todos somos maestros. Entonces hay que tratar de evolucionarlo al ego, ¿sí? Esto es como en la empresa, hay que tratar de que el ego sea el empleado y uno el gerente, la conciencia divina el gerente, no el ego el gerente y nosotros la conciencia el empleado. Pero bueno, como ustedes saben, nuestra mente está formada por un 80% de ego y un 20% de luz. El ego, ¿cómo está formado? Para que tengamos una idea, vamos a hablar del tema espiritual. El ego está formado por lo que es la genética, los patrones culturales y los registros akáshicos. Y la conciencia de luz, el espíritu o el alma interna. Porque en realidad espíritu es cuando está fuera del cuerpo. Cuando nosotros desencarnamos, lo único que queda es la energía, que es la energía espiritual. Mientras estamos encarnados tenemos una conciencia álmica, que es la que está dentro del cuerpo, ¿sí? Otro tema, el tema de la terapia holística. Quiero aclarar si hay algún médico acá en la sala, si hay algún especialista en medicina que no se vaya a ofender por alguna de las cosas que yo digo. Si no está de acuerdo, por supuesto tiene la oportunidad de ir al botón salir y retirarse de la sala. Nadie lo va a juzgar. Lo bueno de estas charlas de que cada uno tiene la oportunidad de decir me interesa y no me interesa. Por eso estas charlas a distancia, por estas charlas para que todos puedan escucharlas y todas puedan participar, ¿sí? No solo acá en la Argentina, sino también afuera, como veo gente de Puerto Rico, gente de Estados Unidos, gente de México. Entonces, lo ideal de estas charlas espirituales es que le pueda llegar a todo el mundo. Después veremos con el tema de las presenciales acá en Buenos Aires, bueno, pero lo importante de estas charlas es que lo puedan hacer cuando quieran, cuando puedan colaboren, ¿sí? Y puedan participar también. Bueno, vamos a comenzar. Entonces decíamos que estamos formados un poco de ego, ¿sí? El 80% de nuestro cuerpo está formado por el ego y el 20% por la conciencia de luz, ¿sí? La luz, que es la conciencia álmica, ¿sí? El yo soy, el que nos conecta a Dios,
¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evolucionar? Como decía hace un rato, aceptar y amar a todos. Pero principalmente tenemos que empezar a vivir las emociones divinas. Pero entonces, ¿de dónde se originan las enfermedades? Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de las causas. ¿Por qué se originan las enfermedades y qué tienen que ver las emociones justamente? Si siempre es muy difícil lo que uno pide, quizás de decir, bueno, tenemos que vivir las emociones de Dios. ¿Cuáles son las emociones de Dios? Vivir las emociones de Dios significa vivir en paz, vivir en amor, vivir en aceptación, ser dignos, ¿sí? ¿Qué quiere decir ser dignos? Tener pensamientos positivos, tener sabiduría, actuar en base a esa sabiduría que tenemos, tener certeza y confianza, ¿sí? Y vivir en el desapego, ¿sí? ¿Qué significa desapegar? No significa que yo voy a agarrar la alcancía y se la voy a regalar a alguien, no. Desapego refiere en general, o sea, el desapego es sacar de nosotros lo que tenemos de más, lo que no nos sirve, ¿sí? Y buscar el equilibrio en todas las cosas. Por ejemplo, yo tengo 10 pares de zapatos, ¿cuánto uso? 3 pares, bueno, los otros 7 los regalo, ¿para qué quiero? Entonces, otro de las emociones importantes es establecer un orden, un equilibrio en nuestra vida, ¿sí? Bueno, con respecto a las enfermedades, el padre de la medicina, Hipócrates, ¿sí? Decía que para saber si se puede realizar una sanación real, es muy importante hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Quiere decir un buen análisis, observar bien al paciente, ¿sí? Observación, otro tema para la espiritualidad. En la espiritualidad, en la psicología espiritual, se trabaja mucho el tema de la observación. ¿Sí? ¿Me siguen? Hasta ahora voy bien, díganme si se escucha bien, si hay algún problemita. Entonces, hay que observar muy bien, ¿sí? Con lente, para hacer una correcta diagnosis. Si nosotros no observamos bien, posiblemente no sepamos qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Por eso es importante también la observación a uno mismo. ¿Por qué le pasan las cosas que le pasan, ¿no? El problema es que una vez que nosotros desencarnamos nos queda un cuerpo, ¿sí? Y en el cuerpo, por supuesto, ya se puede saber qué es lo que tiene. Se hace una anatomía del cuerpo, ¿sí? Del cadáver, se lo abre y los médicos observan, ¿sí? Dónde tiene las anomalías o las patologías en el cuerpo. Pero la idea no es llegar a eso, ¿no? La idea es tratar de despertar antes, ¿sí? Y cambiar esas patologías que en realidad tenemos. Al tener un ego, en general todos vivimos bajo una enfermedad, ¿sí? Una patología. Entonces es muy importante observarse a sí mismo. Una enfermedad depende del rango de la patología que manifieste, ¿sí? Y depende de las manifestaciones de las emociones. Esto sucede cuando los químicos y cerebros trascienden un grupo de relaciones mentales, ¿sí? Para muchos, las cosas que nos suceden son productos de las manifestaciones psicológicas, ¿sí? Pero en realidad muchas de las enfermedades físicas se transcriben en manifestaciones emocionales. O sea, quiere decir que nuestro principal origen, ¿sí? Es emocional. Ya vamos a ver que hay varios cuerpos que forman al ser humano y que el principal es el emocional. A veces la mente es tan fuerte que podemos superar el concepto de remedio. ¿Qué quiere decir? Es que la mente es tan poderosa, ¿sí? Acuérdense que nosotros trabajamos, nuestro cerebro trabaja casi un 15% de evolución. Esperemos que esto cambie energéticamente. En algunos casos ya está cambiando, si no, fíjense en los nuevos seres de luz que están naciendo de la Tierra y van a ver que son mucho más evolucionados que nosotros y tienen mucha más rapidez en el poder de decisión que nosotros en la actualidad. Yo lo observo a veces con mi hija biológica, ¿no? Con las reacciones que tiene. Entonces, ahí podemos observar la evolución que tienen de conciencia con respecto a nosotros. Yo siempre digo que vienen con la actualización 2.0, nosotros tenemos la 1 todavía. Pasó la 1,5, la 1,7, ellos vienen con la 2.0. Pero bueno, lo que hay que observar es eso. Entonces, la mente es tan poderosa que muchas veces supera ese concepto de remedio. Las pastillas
Y por ahí viene el médico y te dice, bueno, va a tener que tomar la pastilla de por vida. Y si no, puede tener una recaída. ¿Qué quiere decir? Digamos, las pastillas pasa a ser un concepto, digamos, casi kármico, ¿no? Piensa que toma la pastilla y ya está, se solucionó. Pero el problema, principalmente del origen de la enfermedad, es emocional, ¿sí? En realidad la palabra, por ejemplo, enfermedad, quiere decir disgusto, la palabra en inglés. Y tiene que ver con todo esto, ¿no? Con los disgustos, que uno se origina a veces y se crea producto del ego, ¿sí? En el cuerpo. Sigamos. En Medio Oriente, especialmente en Oriente, en la zona de la India, en la zona del Tíbet, se aplica una medicina que se llama medicina ayurvédica, ¿sí? Que es de tipo holística. Esta medicina es un análisis exacto que se hace sobre el paciente, ¿sí? Donde se analiza la piel, se ve la lengua, por ejemplo, en qué estado está la lengua, se ve cómo come esa persona, se analiza cómo come, cómo piensa y cómo elimina las emociones, ¿sí? Se ve cómo se viste, por ejemplo, tiene que ver mucho con los colores, cómo se está manifestando a través de los simbolismos, o sea, se hace un análisis de los simbolismos en la medicina ayurvédica. Entonces, en base a eso, se hace un diagnóstico y se dice al paciente qué es lo que tiene que cambiar. Me acuerdo de Hipócrates, decía que más que importante saber qué enfermedad tiene el paciente, sino saber qué es lo que le pasa al paciente para ver por qué se manifiesta esa enfermedad. Y justamente en eso hay que saber. También decía que, bueno, después de un buen diagnóstico, decía Hipócrates, hay que preguntarle al paciente si quiere cambiar esa emoción que lo enfermó, ¿sí? Bueno, justamente por eso, digamos, ¿el paciente está preparado para cambiar esa emoción? ¿Sí? ¿O sigue viviendo bajo la patología egoica? Bueno, entonces nosotros tenemos como ejemplo que ver qué emociones nos están afectando, dónde nos están afectando y por qué nos están afectando. Entonces hay que tener mucha observación de este tema. Actualmente hay un porcentaje de enfermos cuyo origen de enfermedad, ¿sí? Está por un lado en lo emocional y otro origen, ¿sí? En el lado mental, ¿sí? Esto se llama enfermedad psicosomática. En la década del 40, 50 se decía que entre 30 y 40 enfermedades más o menos eran psicosomáticas, ¿sí? Algunas hablaban del asma, otros hablaban de las alergias, ¿sí? Hoy en día ya se está diciendo que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Para la espiritualidad, para la psicología espiritual, en realidad son el 100%, porque todo está originado desde la mente ego, ¿sí? Y se manifiestan en lo emocional. Lo que decía anteriormente, decía Hipócrates, que una vez que si diagnosticamos bien al paciente, hay que preguntarle si está preparado para cambiar esa emoción, ¿no? Y eso es lo más importante. Me parece que alguien se fue, Gabriela se fue, ¿no? O se desconectó. A ver, esperen un cachito. A ver qué pasó. Bueno, parece que se nos fue. Bueno, estamos los mejores, como digo yo, siempre. Así que es una lástima que, bueno, por ahí se desconectó, tuvo algún problemita. Estaba viendo a ver si estaba acá en Facebook, pues estoy conectado con ambas, con Facebook, con la sala, pero parece que está todo bien. Se escucha bien ahí, no hay problema. Néstor, Cristina, Isa, me pueden contestar alguna, si se escucha bien. Sí, bueno, perfecto, seguimos. ¿Qué significa 70 veces un número simbólico, María Fósil? Si 70 veces 7 significa 7 generaciones por 70 años. ¿Sí? Cristo decía que había que sacarse las ropas, quemarlas y dejar de ser 70 veces 7. Que dice 7 generaciones genética, ¿sí? Por 70 años. Lo que nosotros venimos a evolucionar es eso, las 7 generaciones pasadas por 70 años. Son 490 años que tenemos que evolucionar de nuestro pasado. Porque el ego vive de las proyecciones del pasado. ¿Sí? Néstor, ¿está bien?
Todos estamos cargando karma de 7 generaciones, no te preocupes. Todos los que estamos encarnados en un cuerpo. Hoy estamos eso. Y por eso seguimos en el ciclo de encarnaciones. Seguimos reencarnando y seguimos reencarnando y seguimos reencarnando. Y no salimos de la rueda de Samsara, como dicen los hindúes. ¿Por qué? Porque no entramos por el sendero del medio. ¿Sí? ¿Qué es el sendero del medio? El sendero de la no violencia. El sendero de la paz, de la armonía, del amor, de la aceptación. Por eso yo arranqué con el concepto de que hay que amar y aceptar a todos. A eso me refería. Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Ustedes si quieren hacer alguna pregunta, me dicen. Yo siempre estoy viendo la pantalla, así que veo acá. Y paramos y respondemos la pregunta. Entonces, continúo. ¿La enfermedad qué es? Para la espiritualidad la enfermedad surge producto del alma, ¿sí? Del yo real. ¿Y de dónde se dirige? ¿Qué quiere decir? Que del alma, de la conciencia y del ego. ¿Sí? Pero el ego es el que lo manifiesta emocionalmente. Las enfermedades mentales emocionales son en realidad bioeléctrico-magnéticas. ¿Qué quiere decir? Nuestro cuerpo se divide también en un cuerpo energético, en un cuerpo etérico, y cuando nos conectamos hacia arriba y cuando nos conectamos hacia abajo. Si esa energía pasa por todo, es bioeléctrica, ¿sí? Fíjese el sistema nervioso central. Si nosotros hacemos un electrocardiograma, vamos a poder ver la energía que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Hay muchas cosas que no se dicen porque en realidad todavía no se creó el aparato para medirlo, pero en realidad no significa que no sea científico. La mayoría de las cosas son científicas, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos varios ríos de vida nosotros: la sangre, el agua y la energía. O sea que nuestro cuerpo es bioeléctrico, magnético, químico, ¿sí? Nuestro cuerpo es electroquímico. Entonces, se puede medir todo esto. Entonces decíamos que la enfermedad se origina producto de un desequilibrio mente-cuerpo-espíritu de la persona. O sea, la mente, generadora de conciencia y ego; el cuerpo, manifestación emocional; y espíritu, energía, desconexión con lo superior, desconexión con Dios. Cuando estamos desconectados desde Dios, o sea, cuando estamos pensando mucho en la materia, nos apegamos mucho a la materia, ahí es donde surgen las enfermedades, producto en nuestra cabecita. O sea, una persona que tiene problemas de Alzheimer, por ejemplo, que tiene problemas mentales en general, psiquiátricos, es porque está desconectado de Dios, está muy apegado a la tierra. Una persona piensa mucho en dinero, piensa mucho en la casa, en la tierra. Es una persona que está enferma mentalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Empieza a tomar pastillas y se empieza a contaminar con pastillas. Como decía Jesús, la enfermedad no es más que un bajón de la vitalidad, una reducción de la vida dentro de la parte afectada. Lo que hay que hacer es restaurar la vida padre, la verdadera intención y el plan de sistema. El sistema entero funcionará debidamente. ¿Qué quiere decir? Nos tenemos que conectar a Dios, meditar. La mejor técnica para empezar a sanarnos, además de las técnicas de Reiki, yoga y todas las técnicas que hay, ¿sí? Después, por ejemplo, a través de los ejercicios como Tai Chi, Qigong también son buenos. La meditación es fundamental para poder limpiar nuestra mente de todas las emociones, ¿no? Es fundamental. Por eso yo siempre recomiendo hacer 2 meditaciones por día. Si no sabemos meditar, bueno, empezamos, cerramos los ojitos, decimos yo soy, inhalamos por nariz, exhalamos por boca con el yo soy, empezamos con el yo soy. Y después vamos relajando la mente, o podemos aplicar la meditación vipassana, que es el silencio. Lo único que tenemos que hacer es respirar suave, inhalamos, exhalamos, ¿sí? Dejamos que el aire circule por todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y ponemos la mente en blanco. Observamos, y cuando nos viene un pensamiento a la mente, lo único que tenemos que hacer es observar que ese pensamiento fluya y se vaya y desaparezca. ¿Está? Yo por eso siempre recomiendo la meditación, y Jesús en esto estaba diciendo justamente sobre esto. Es un bajón anímico. Todos los bajones anímicos, ¿sí?, son el principio de la enfermedad, el primer paso de la enfermedad. Entonces podemos decir que las enfermedades son señales que indican un desequilibrio de los organismos, que hay que corregir cambiando a través de los hábitos, las actitudes incorrectas y los pensamientos, ¿sí?
Entonces, seguimos. Esto es lo que quería adelantarles. En nuestro cuerpo, ¿sí?, está formado por un cuerpo físico, por un cuerpo etérico, por un cuerpo emocional y un cuerpo mental, ¿sí? Los genetistas dicen que nuestro cuerpo piensa y habla por sí mismo. O sea, ya ellos mismos ya han descubierto que en la genética, en nuestro ADN, ¿sí?, está grabado todo, están grabadas las 70 generaciones por 7, como lo que estaba preguntando Néstor, ¿sí? Y cuando un niño nace, si uno quiere, puede hacer un estudio cromosómico y saber qué patologías puede tener ese niño a los 60 años. O sea, ya es tan avanzada la medicina a través de los estudios genéticos, a través del estudio del ADN, ¿sí? ¿Se acuerdan del mapa genético, famoso mapa genético? Bueno, eso ayudó mucho a que pudieran realizar todos estos avances científicos y médicos. Entonces, lo importante de esto es que las terapias holísticas puedan colaborar con la medicina actual desde el punto energético. Cuando se llegue a ese equilibrio donde la medicina pueda recibir el aporte de estos conceptos holísticos, estos conceptos espirituales, lograremos el equilibrio, el famoso equilibrio universal. Hasta tanto seguiremos, bueno, así como estamos, ¿no? Mientras no se reconozca esto, y bueno, seguiremos viviendo como estamos, digamos. Seguimos. Entonces, decíamos que teníamos un cuerpo físico, un etérico, un emocional y un mental. El físico es el que nos permite expresarnos a través de la forma, a través de las venas, arterias, por donde corre la sangre en general. ¿Sí? Los famosos ríos de vida. ¿Sí? Las venas, las linfas. ¿Sí? Acuérdense que nuestro cuerpo también está formado por agua. ¿Sí? Y el agua en el simbolismo quiere decir las emociones, justamente. O sea, creo que ahí ya tenemos un poco la respuesta, ¿no? ¿Por qué se manifiesta nuestro cuerpo en emociones? Fíjense que una persona, por ejemplo, que está bien emocionalmente, va a un McDonald's, come 5 hamburguesas y no le pasa nada. Pero una persona que está como decaída, como bajoneada, va a un McDonald's, se come una hamburguesa y, ¿qué dice? Me pateó el hígado. No, es que realmente estabas mal emocionalmente y eso te generó una reacción química, ¿sí?, electroquímica en tu hígado, ¿sí?, producto de ese bajón anímico que tenías. Se origina esa enfermedad, ¿no? El cuerpo etérico es el que energetiza el cuerpo físico. Es una red de línea de fuerza a través de la cual fluye la energía cósmica o divina. Los chinos dicen que esa red energética se llama meridianos. Son 360 y están en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Y por dónde viajan? A través de las lámparas o los canales de luz. Los centros energéticos. ¿Sí? ¿Cuáles son los centros energéticos? Los famosos chakras, las ruedas energéticas, como le dicen los hindúes. El coronario, parte superior de la cabeza, el tercer ojo, donde se encuentra el entrecejo, ¿sí?, el laringio, toda la parte de la boca y la garganta, el chakra cardíaco, el emocional, ¿sí? Y cada uno de los centros energéticos tiene una glándula. Esa glándula es como una especie de antena que recepciona esa emoción. Y ahí es donde se produce la sintonización o la desintonización de ese centro energético, ¿sí? Decía, cardíaco, donde está el corazón, ¿sí? Plexo solar, donde está el estómago, ¿sí?, toda la zona del estómago. Sacro, donde está el ombligo, ¿sí? Y raíz, donde está la parte genital hasta los pies, hasta la conexión con la tierra. Esos serían los centros energéticos. Vamos a ver si tengo acá una presentación, una imagen para que lo puedan ver. Tipos de centros energéticos. A ver. Acá lo tienen, ¿ven? Coronario, tercer ojo, garganta, fíjense los colores, ¿no? Raíz rojo, ¿sí? El sexual también se le dice sexual al sacro. Naranja, plexo solar amarillo, corazón verde o rosa, garganta tiene que ver con el azul.